¿Cómo Qatar ha llegado a convertirse en sede del Mundial? 2010, la noche anterior al anuncio, Hassan Al-Thawadi se sentó en su coche abrumado por la emoción, mientras su conductor lo alejaba de la sede de la FIFA. Trató de hacer un balance de lo que probablemente fue el día más importante de su carrera. Un año antes, el joven abogado qatarí había sido nombrado director ejecutivo de la quijotesca candidatura de su país para organizar la Copa Mundial de Fútbol de 2022. Qatar era un destino poco probable para uno de los festivales deportivos más grandes del mundo. Una ciudad-estado con una población de poco menos de 3 millones de personas carecía de la infraestructura para albergar a cientos de miles de visitantes a la vez. Su cultura restringe la venta de alcohol y prohíbe las demostraciones públicas de afecto, y las temperaturas en verano en la península del Golfo se elevan muy por encima de los 40 grados, siendo potencialmente letales para los deportistas. Qatar tenía una gran cantidad de dinero en efectivo gracias a la venta del gas natural, y su monarquía gobernante estaba decidida a organizar el primer mundial en Oriente Medio de la historia. Así que Thawadi había pasado meses recorriendo el mundo para obtener apoyos para la candidatura. El proceso de selección del país anfitrión del mundial es opaco. Cada 7 años más o menos, la FIFA invita a sus miembros a presentar sus nombres para futuros torneos, generalmente con una década de anticipación. Luego, los países candidatos tienen alrededor de un año para finalizar sus ofertas, lo que inicia entonces una tormenta de cabildeos y pactos en la sombra. La selección final se decidió por votación secreta, votada por 22 miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA, culminando todo el proceso con el anuncio de los elegidos. Como de costumbre, los países más grandes hicieron todo lo posible para hacerse con la candidatura. El expresidente Bill Clinton y el actor Morgan Freeman promocionaban a los Estados Unidos. Luego estaba Qatar. Thawadi subió al podio y en perfecto inglés con acento americano hizo su oferta por última vez. Entre el público sentado entre los que trataba de influir y entre los que trataba de superar estaba el hombre responsable en última instancia de la candidatura de Qatar, el jeque Al Thani, por aquel entonces emir del país. Thawadi prometió que el calor no es y no será un problema, citando la tecnología de enfriamiento que regularía las temperaturas, incluso en estadios al aire libre. Celebrar el torneo en Oriente Medio, argumentó, actuaría como un puente entre el mundo árabe y Occidente. Sería una apuesta audaz. Al día siguiente, Joseph Blatter, presidente de la FIFA en ese momento, se paró en un escenario, junto al trofeo de la Copa del Mundo. Abrió un sobre y sacó una tarjeta. ¡Qatar!, dijo. La sala estalló en vítores. El emir Al Thani se levantó de su asiento y al borde de las lágrimas abrazó a sus hijos en celebración. En casa, los qataríes bailaban en las calles de la capital. No obstante, la reacción comenzó de inmediato. El entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se quejó de que la FIFA había tomado la decisión equivocada. Y los medios europeos se unieron al coro de la incredulidad. En la sede de la FIFA, Blatter también parecía algo aturdido por lo que acababa de suceder. Ya habían elegido anfitriones cuestionables en el pasado, la Italia de Mussolini en 1934 o la Junta Militar de Argentina en 1978. Pero esto fue inesperado. Algunos años más tarde, después de haber sido deshonrado, obligado a renunciar y ver la sede de la FIFA allanada por la policía suiza, Blatter diría que el momento en el que sacó el nombre de Qatar del sobre fue el momento en el que comenzaron sus problemas en la FIFA. El origen de la idea. La idea de un mundial en Qatar pudo nacer en Inglaterra en el verano de 1966. El futuro emir y su amigo Al-Attiyah eran adolescentes que asistían a la escuela de verano en el Reino Unido. De vuelta a casa en Doha, disfrutaron jugando al fútbol. El futuro emir, cuya dinastía gobernaba Qatar desde la década de 1850, mientras estaban en el extranjero, Inglaterra ganó la Copa del Mundo que estaba organizando. El futuro emir y Attiyah deambulaban por un Londres en estado de éxtasis por el Mundial. Los jóvenes se dieron cuenta de lo que significaba la Copa del Mundo, pero en ese momento el país del que provenían no disfrutaba de la vasta riqueza que tiene hoy. Durante siglos, los qataríes habían dependido del comercio de perlas, pero el colapso de la industria en la década de 1930 dejó a muchos en la pobreza. Sus fortunas comenzaron a mejorar
cuando las compañías lideradas por Occidente comenzaron a bombear crudo en 1949, pero todavía no se podían apreciar grandes cambios. Con una población de solo 120.000 habitantes, Qatar obtuvo su independencia en 1971. Atiyah en ese entonces se convirtió en ministro de Energía y su amigo estaba en camino de convertirse en monarca del país. En comparación con sus vecinos más grandes del Golfo, la producción de petróleo de Qatar fue modesta. Sin embargo, compartió el depósito de gas natural más grande del mundo, el Campo del Norte, con Irán. A partir de la década de 1990, una serie de apuestas de alto riesgo impulsaron la transformación del país. En primer lugar, en el mercado de la energía, los gobernantes de Qatar, con Atiyah como ministro de Energía, decidieron apostar por el gas, especialmente por el gas natural licuado, GNL. Pero esto generó mucho escepticismo, ante el temor de que esta apuesta no fuera rentable, y muchos inversores se retiraron. Sin embargo, el tiempo le dio la razón a Atiyah y el gas natural volvió rica a Qatar. Y en 1995, el futuro emir se convierte por fin en el rey, iniciando un programa de modernización del Estado. También fundaría Al Jazeera, una red de televisión por satélite que se ha convertido en uno de los más exitosos de toda la arabofonía y que sirve como importante herramienta de poder blando en la zona. A mediados de la década de los 2000, Qatar era el principal exportador mundial de GNL y había establecido un fondo de riqueza soberana que hoy se estima que administra activos de alrededor de 450.000 millones de dólares, lo que les permitió una ola de compras en activos occidentales. Este fue el contexto en el que Qatar se postuló para organizar la Copa del Mundo. No obstante, el ascenso de Qatar ha molestado a sus poderosos vecinos, generándose importantes conflictos diplomáticos. Si alguien pensaba que convertirse en el primer anfitrión del mundo árabe de la Copa del Mundo ayudaría, estaba equivocado. En abril de este año 2022, la construcción se estaba llevando a cabo en prácticamente todos los rincones de Doha. Al norte se estaba completando el trabajo de Lusail, una nueva ciudad donde será la final del Mundial. Alrededor de Lusail había torres de oficinas, hoteles y residencias esperando los toques finales. Doha había invertido al menos 200.000 millones de dólares en infraestructuras y megaproyectos en los años transcurridos desde que ganaron la candidatura. Todo este proceso se ha dado durante una década difícil para Qatar. Ha sido un periodo de fricción con sus vecinos, incluido un embargo extraordinario de 3 años, liderado por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos en 2017. A lo que hay que añadir preguntas casi incesantes sobre la moralidad de celebrar el Mundial aquí. En pocos meses se hicieron acusaciones de soborno contra los miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA, que otorgó los Mundiales de 2018 y 2022 a Rusia y a Qatar. El Sunday Times denunció que 2 miembros de la FIFA supuestamente recibieron 1,5 millones de dólares de Qatar por sus votos, aunque las autoridades cataríes negaron estas acusaciones. Una investigación oficial lanzada por la FIFA identificó que la conducta de Qatar 2022 puede no haber cumplido con los estándares establecidos en el Código de Ética de la FIFA, pero no concluyó que se hubieran comprado votos. Pero bueno, creo que la mayoría estaremos de acuerdo a que aquí huele a chamusquina. Al mismo tiempo, creció el escrutinio sobre los derechos de los trabajadores que habían sido empleados para construir nuevos estadios y otras infraestructuras. Un informe de 2013 de Amnistía Internacional encontró abusos y explotación sistemáticos de migrantes que trabajaban todo el día, todos los días bajo un calor abrasador, a veces sin paga, mientras vivían en campos de trabajo miserables. Un consultor dijo que los cataríes mostraron absoluta ingenuidad cuando, después de la oferta, les advirtió que era hora de centrarse en abordar el tratamiento de los trabajadores y los problemas de los derechos humanos. El consultor nos cuenta: no creo que entendieran cómo los percibiría el mundo. El resultado fue que entraron en negación. Louis van Gaal, el entrenador de Holanda, resumió los sentimientos de muchos en el establishment del fútbol europeo, cuando dijo sin rodeos que era ridículo que la Copa del Mundial estuviera sucediendo en Qatar. Estamos jugando en un país que la FIFA dice que quiere desarrollar el fútbol ahí. Eso es una mierda, pero no importa, se trata de dinero, de intereses comerciales. Otro punto de vista en Qatar es Education City. Es una isla de academia occidental establecida por la Fundación Qatar, que fue creada por la esposa del emir. Aquí se supone que ningún tema es tabú, dijo Daniel Reitz, profesor asociado de la Universidad de Georgetown en Qatar.
ya sea el escrutinio de la Copa del Mundo o el tratamiento de los derechos de los trabajadores y los homosexuales. Aquí se puede hablar del tema. Eso sí, Reich insistió en que Qatar debería ser juzgado contra sus pares árabes, no por los estándares occidentales. Por lo que dijo, muchos de los estudiantes de Georgetown son cataríes, incluidos aquellos que se espera que formen parte de la próxima generación de líderes. Recordó un debate reciente entre sus estudiantes que comenzó cuando les preguntó a los jóvenes cataríes si permitirían que su hija eligiera qué deporte quería practicar. Uno dijo que no quería que una hija practicara ningún deporte frente a hombres, citando razones culturales y religiosas, mientras que otro solo consideraría lo que era apropiado. Un tercero respondió: no podría importarme menos lo que elija ella, yo lo apoyaré. Reich dijo que aunque muchos forasteros asumen que el lugar es homogéneo, hay muchos puntos de vista diferentes. Reich, ante la pregunta de la homosexualidad, responde: por supuesto, tenemos miembros de la comunidad homosexual, ver a otros homosexuales. Hay una aplicación. Reich es uno de los que piensan que la Copa del Mundo aceleró el cambio. Hay muchas personas aquí que quieren un cambio, pero tal vez sin las presiones externas no habrían tenido éxito, dijo, citando mejoras en las leyes laborales. Aunque algunos cambios han sido significativos, en particular alteraciones al llamado sistema kafala, que es considerado una forma de esclavitud moderna, han seguido surgiendo casos impactantes. Y es que las muertes y lesiones de los trabajadores migrantes han manchado la imagen de Qatar a nivel internacional, más que cualquier otro problema, aunque las cifras exactas son difíciles de confirmar. Doha insiste que solo han muerto 3 trabajadores en proyectos de la Copa del Mundo, mientras que un informe de la Organización Internacional del Trabajo dice que hubo 50 muertes relacionadas con el trabajo en 2020. Y The Guardian cifra los fallecidos en 6.500, aunque son muchos los que ponen en duda esta cifra. Pero bueno, yo ahí te la dejo. A medida que el reloj avanza hacia el torneo, el enfoque en los derechos humanos solo se ha intensificado. Asociaciones de fútbol como Francia y Alemania han apoyado el llamado para que la FIFA proporcione un fondo de compensación para los trabajadores migrantes. A lo que hay que tener en cuenta que muchos grupos defensores de los derechos humanos desconfían de si los progresos conseguidos por Qatar se mantendrán una vez que termine la Copa del Mundo. Hoy Tawadi es responsable de supervisar los toques finales. Desde el principio ha sido el tecnócrata encargado de convertir el sueño del país en realidad. Una de las esperanzas de Tawadi es que el torneo ayude a romper los estereotipos negativos sobre el mundo árabe. Respecto a las políticas anti-LGBT de Qatar, responde: todos son bienvenidos, pero tenemos nuestros valores y las demostraciones públicas de afecto no son parte de nuestra cultura. Lo que pedimos es, cuando la gente está en público, poder respetar eso. Espera que los visitantes aprecien no solo ese aspecto de la cultura, sino otros aspectos muy ricos de nuestra cultura. Ahora solo queda esperar a ver cómo se desarrolla el Mundial. Adeu.